Un día muy importante, por cierto. Muy importante, ya estamos acá en la última mesa de análisis de este 2025 que se está acabando. Ya nos agarraron también aquí alegando las cosas muy importantes, muy importantes. Está otra vez de vuelta en esta última mesa Blanche Petrich, periodistaza, maestra de periodistas, y yo estoy muy contenta de que estés acá. Hola, yo estoy muy contenta de estar acá. Bueno, y tenemos al abogado Federico Anaya, Maxi abogado le dicen por rompeviento, no sé ni por qué salió eso del Maxi, pero... No, pero yo diría que es Mini, pero está bien. Bueno, Federico. Abogadazo también. Y tenemos a María Vergara también, ya 3 semanas te hemos tenido acá. María, qué gusto. Gracias, María. No, además, eres bióloga, ¿no? Soy bióloga. Bióloga devenida también en analista política internacional, que eso es todo un tema. Así nos va. Bueno, pues vámonos a empezar, porque fíjense que estuvimos tratando de hacer un resumen estos 2 días de lo que había sido el año en México, América Latina, Estados Unidos, el mundo, y por supuesto que no nos alcanzaron 2 programas de 4 horas para hacer los resúmenes, porque parece que han pasado miles de cosas, así, miles. Entonces quiero empezar por ahí, a ver si podemos empezar a hacer, ¿cuál sería tu imagen del año, Blanche? ¿Con qué te quedas de todo lo que pasó? Ay, yo creo que casi todas las noticias para mí han sido malas, ¿no? Realmente preocupantes, pues por el retroceso o el viraje más bien tan drástico que ha dado el subhemisferio hacia la derecha, pero además con unas derechas muy recalcitrantes, muy retrógradas en todo lo que consiste pues la agenda de derechos que dábamos por sentado ya para el nuevo milenio, ¿no? Empezando por los feminismos, el medio ambiente, todo lo que implican las derechas en cuanto a su pensamiento. Pero sobre todo porque se está configurando algo que no habíamos imaginado, que es el retorno del golpismo al estilo Trump. El golpismo que combina varios tipos de violencias, la violencia económica, la violencia militar y la violencia social también, ¿no? Todo esto encarnado en la estrategia que ya está en marcha contra el gobierno que no tiene una legitimidad democrática, debo subrayar, de Nicolás Maduro, pero no son formas tampoco de proceder para que el pueblo venezolano pueda decidir sobre su futuro. Y esta estrategia tiene pues esos 3 elementos, el de la violencia económica, ya no solamente con una serie de sanciones y embargos comerciales que son sancionados como violencia económica por las propias reglas del derecho internacional, sino con un bloqueo naval, porque los venezolanos resistieron durante 15, 20 años las sanciones económicas sin mayor problema porque tenían los ingresos petroleros. El bloqueo naval sí abre un compás o un compás de tiempo muy corto del momento que empiecen a escasear los dólares. Ahí sí, el golpe, como efectivamente así lo vislumbra Donald Trump, es fuertísimo, y quien va a pagar primero los platos rotos es la gente más vulnerable, los niños, las mujeres, la gente pobre. La violencia militar es una cosa de locura, ¿no? Las últimas 27, 28, no sé cuántas semanas, desde octubre, un día sí y otro no, y al día siguiente también y otra vez se asoma la perspectiva de un ataque militar, y yo no me puedo imaginar como sociedad venezolana lo que deben estar viviendo de angustia.
Y luego también eso repercute en una limitación muy severa de los derechos sociales dentro del país, porque en respuesta a esto, pues el autoritarismo y la imposición de una forma de pensar y de las sanciones a la libre expresión, pues se endurecen también en el interior de Venezuela, y efectivamente eso estamos viendo. Más de no sé cuántos presos políticos se contabilizaban. En estos 902 presos políticos había hasta las últimas fechas. Ahorita hay un programa de liberaciones, han sido casi 100 personas que han sido liberadas, encarceladas por protestar. Entonces, estamos viendo yo creo que para el 2026 Venezuela debe ser como nuestro primer foco de atención como periodistas, y con una cosa que a mí me incomoda muchísimo, que es también la falta de información balanceada, ¿no? Porque por un lado tenemos la información oficial del gobierno de Caracas, que es mayoritariamente propagandística. No sabemos realmente lo que está pasando, cómo está permeando en la población todo lo que está pasando en el exterior. Lo único que tenemos son los discursos de Nicolás Maduro y Diosdado todos los días: vamos a resistir, vamos a resistir, vamos a resistir. Me temo que eso sea un polvorón que se puede desmoronar en cualquier momento. Y por el otro lado tenemos desde el exterior ¿cómo lo podríamos resumir? El discurso María Corina Machado, ¿no? Y no hay matices, no tenemos realmente una información objetiva de lo que pasa en el fondo de la realidad venezolana, que yo creo que va a impactar fuertísimo, peor de lo que ya estamos, en todo el continente. Pues así es. Tenemos este retorno de Trump. La primera imagen, Federico, fue Trump asumiendo con los tecnofaraones, todos los grandes hombres de las plataformas digitales ahí en su toma de posesión. Elon Musk, que entonces era su amigo, haciendo la señal esta de Hitler, y etcétera, etcétera. Y cerramos el año con la lancha número 29 bombardeada en el Pacífico esta vez, más de 100 personas ejecutadas, y Netanyahu en la casa de Trump, esta de Miami, ¿no? Volando por 3 países que son parte de la Corte Penal Internacional, violando la resolución de la Corte, porque nadie lo detuvo, aunque hay o sea, es prófugo de la Corte Penal Internacional. La imagen con la que iniciamos, la imagen con la que cerramos. De ahí en adelante, ¿cuál sería tu imagen preferida de este 2025? Bueno, ¿Con qué nos quedamos? Preferida. Yo preferiría ninguna de las imágenes, pero hay una que está en medio ahí y que es terrible, que es el genocidio en Gaza. Como dijiste, empezamos con una tecnocracia feudal, una gran alianza de los ricos, muy ricos en Estados Unidos. Y estamos terminando con lo que nos decía Blanche, la posibilidad seria de un ataque a uno de los estados latinoamericanos grandes, con la simple intención de quedarse con los recursos naturales. Eso ya quedó clarito en las últimas 3 semanas. Pero en medio hay otra cuestión, esta cuestión del genocidio en Gaza. Y la manera en que supuestamente se resolvió en el arreglo de la ensenada del Jeque, que por cierto, luego no nos dimos cuenta en dónde estaba, pero el lugar donde firmaron el supuesto acuerdo está muy cerca de uno de los estrechos que controlan la ruta por la cual pasa arriba del 50% del petróleo del mundo.
Y ahí yo me querría quedar, porque parece que esa es la única buena noticia que hubo, ¿no? Que se estableció la paz. Pero hace una semana Israel tomó la decisión de reconocer a Somalilandia, que es uno de los estados federados de Somalia, diciendo que va a reconocer la libre determinación de los pueblos. Pero en realidad el punto es que eso le da, por un lado a Israel y por el otro a Etiopía, un puerto cerca de los estrechos. Y sí hay una lógica en esto. En la estrategia de seguridad de Estados Unidos había una especie de repliegue hacia América Latina y no termina de entenderse muy bien qué es lo que pasa en el resto del mundo. Pero en el resto del mundo, digamos, los europeos les quedó muy claro, Estados Unidos no les va a ayudar en su problema de ellos en Ucrania, o no como ellos desearían. Pero me regreso a la Ensenada del Jeque. En Somalilandia, ¿a quién le toca? Y ahí lo que me espanta profundamente es que en este repliegue hacia América Latina, Trump lo que probablemente esté haciendo es dejando a la Unión Europea encargarse de la península europea, pero a Israel, dictando los términos de todo Medio Oriente. Sí, en realidad no hay mucho de qué sentirse contento. Un año difícil, muy difícil, y sin embargo vimos acá, bueno, también vimos, no sé si para sentirnos contentos o no, pero ahorita me acordé, como duelo de bailes, ¿no? O sea, vimos el de Trump, ¿no? Vimos a cantar a Milei, rockero. Horrible. Vimos a Maduro en las defensas, o sea, también vimos otra cara, y eso es a lo que voy, María, con el asunto también como de las realidades virtuales. Yo ayer que todo mundo decía, no, Trump dice que destruyó, veíamos un momento que se destruyó, a ver si está por ahí la de, creo que era la del País o no sé cuál, porque destruyó un puerto de Venezuela. Y uno decía, a ver, ¿y en dónde? ¿En qué parte? No, quién sabe. ¿Cuándo? Quién sabe. ¿A qué hora? Quién sabe. Pero todo el mundo validando, como cuando dijo que había destruido totalmente la base nuclear de Irán, ¿no? Y entonces como que le gusta ahí soltarlo y se valida totalmente ese mundo como paralelo de ficción, de Truman Show, decía yo ayer, ¿no? Que le gusta mucho. ¿Cómo lidiamos con eso en este año? Mira, Dani, justo ahí hay que hacer la aclaración de lo que sucedió en Venezuela. El día de ayer hubo esta falsa, y es muy grave, y lo tendríamos que tener porque vamos a la pregunta que me haces. Donald Trump hace este anuncio frente a Netanyahu en Maracaibo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que destruye un puerto, dije Maracaibo, perdón, Mar-a-Lago, pero el puerto que destruyeron fue en Maracaibo, Zulia, en Venezuela. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Que con drones atacaron un puerto de lanchas que iban a conducir droga a Estados Unidos. Por supuesto que unas horas Twitter, Facebook, Instagram y TikTok era el hervidero de la información, porque realmente teníamos el pronóstico de que si hubiera algún ataque fuera el 25 de diciembre. Sin embargo, Dani, esto ha sido falso, y esto nos deja muy claro qué es lo que está haciendo y cómo opera la derecha internacional. Y esta derecha internacional lo que hace es generar con los algoritmos mensajes de odio, mensajes no solo de odio, sino mentiras políticas para poder crear narrativas respecto a su avance en el mundo. Por supuesto que lo que hoy sabemos es que hubo un problema eléctrico en una zona industrial de Zulia. ¿Y qué está sucediendo? A mí me sorprende, y eso me parece que lo tendríamos que tener muy claro. Hoy lo que se construye en redes sociales es una distribución del odio, porque eso es lo que hacen las redes sociales, generar que nosotros reaccionemos.
respecto a proyectos políticos en particular. A mí me parece que lo que sucedió el día de ayer es una muestra de lo que hacen las redes sociales. Yo les decía, y lo he destacado en varios programas, sobre el tema del fascismo mainstream, ¿no? Estas ultraderechas ya han llegado con un mensaje muy claro a través de las redes sociales y ellos nos imponen los debates y nos imponen qué es lo que tendríamos que discutir. A mí me parece muy grave que uno de los principales países que tiene mucho poder en todo el planeta esté mintiendo sobre las formas que va a implementar. ¿Qué no es lo que no es mentira, Dani? Todos los ataques que ha tenido Estados Unidos en el mundo. Tendríamos que hablar de Yemen, que fue en marzo, de Irán, que fue en junio. Tendríamos que hablar de Siria, porque si hoy nos importa Palestina, tendríamos que hablar del proyecto de Bilal al-Sham, que nos han mencionado constantemente los compañeros vascos sobre lo que sucedió en Siria. Nos parece muy grave, a mí no sé de ustedes, pero que Estados Unidos diga que va a combatir a Al-Qaeda y declare al Golani uno de sus principales enemigos. Y una de las imágenes, una vez caído el Estado sirio, un Estado multiconfesional, la base de la civilización, y que se lo entrega a Donald Trump, ¿qué es lo que hace? Le toma la mano al Golani, ¿no? Cuando es de Al-Qaeda, y perdón, pero ¿qué cosa es esa, no? Que resulta, yo lo pongo en esos términos, Dani, porque si hoy por hoy estamos súper preocupados de lo que sucede en Medio Oriente, yo creo que tendríamos que ver los latinoamericanos la historia de Medio Oriente para ver cómo es que ha actuado Estados Unidos y cómo ha difundido los mensajes a través de las redes sociales. Exactamente, porque además tiene esta parte muy contradictoria. Hablabas, y lo quiero traer a América, esto que estabas diciendo. Por un lado nos dice que quiere combatir al narco, y narcoterroristas es Maduro, y narcoterroristas en México, y narcoterroristas en Colombia, y en Cuba, y en todos los países que no le gustan, pero luego libera a Juan Orlando Hernández, lo amnistía, que ese sí había promovido el tráfico de 400 toneladas. ¿Cuántas eran? Sí, 400 toneladas de droga a Estados Unidos, condenado a 45 años por una corte de Estados Unidos. Bueno, lo amnistía al primer año porque pues ese sí no le preocupa ese tipo de narcotráfico. Y que tiene, insisto, esta como no solo es doble rasero, sino una falta de... Y que también me hace preguntarme, Blanche, y por eso te lo pregunto a ti, porque es como una discusión que tengo hace rato conmigo misma, con el periodismo, con los filtros que tenemos, porque no se cuestiona igual, nunca se dice el Estado terrorista de Estados Unidos, ¿no? O sea, no se utilizan esas palabras para hablar de actos que son abiertamente contra población civil. No se le pide, o se va a validar probablemente hoy, la elección en Honduras. Se validó la de Ecuador, a pesar de que había denuncias de fraude, como hace muchos años la de México, y se validan, unas se validan, y a la otra, que puede ser la de Venezuela, esa también se valida el cuestionamiento. Entonces, ahí está nuestro terreno, el de cómo filtramos en la parte de la comunicación de los medios estas realidades que están ocurriendo en nuestra región. Mira, ese es algo que yo lo tengo como en la mira desde que era jovencita y empezaba a trabajar con los cables de las agencias internacionales. El colonialismo mediático es un hecho viejísimo, ¿no? Las agencias son las que dominaban, ahora ha cambiado un poco el escenario, el hábitat de las noticias con el Internet, pero no en esencia la lógica del colonialismo de las corrientes de información, ¿no? Eran las agencias que dominaban el tránsito de noticias en todo el mundo. Eran 3 de Estados Unidos, France Press de Francia, UPAP, X, ya no tengo tan buena memoria. Son las mismas de siempre y responden a los mismos principios. John Pilger hizo un documental, La guerra que usted no ve, a principios de los 2000, poquito después de la invasión a Irak, en donde está balconea sobre todo a la BBC de Londres, como
Hussein era un terrorista y no los que bombardeaban a la población iraquí, y todo el argumento, pero aquí no eran los gringos, él desmontaba el discurso británico, que venía cubierto con una capita de chocolate para que no supiera tan feo su fama de equilibrados, democráticos, etcétera, etcétera. Si uno le rasca un poquito a todo eso, sigue teniendo la misma lógica. Pero lo que me sorprende a mí, después de tantos años de andar como hurgando en las noticias internacionales, es que yo no había visto un discurso tan burdo y grosero como el de hoy. Nos robamos el barco, nos vamos a quedar con el petróleo, pero también con el barco. Y el petróleo de Venezuela es nuestro. Y las tierras. Y las tierras. Y con Ucrania se repite, y con Gaza se repite el discurso burdo y descarado que ya no trata de encubrir, ¿no? Ya es como es la ley de la selva. Lo habíamos analizado hace tiempo cuando fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cómo el discurso de Trump iba directamente a la negación, al desconocimiento del marco normativo de las relaciones internacionales que giran en torno al eje de las Naciones Unidas. Eso ya no tiene ninguna validez para Estados Unidos y lamentablemente tampoco para sus satélites, y entre ese mundo, pequeños mundos que giran en torno a Washington, está toda Europa, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que ahí sí vemos esta distorsión. Y claro, luego están China y Rusia, que son otros polos que están forcejeando también. Yo no sé si es un choque de imperios, porque tampoco veo que se trate de un contrapeso importante. Pero yo me clavé con lo que decíamos de Trump hace un momento. Leí hace poco que cuando los presidentes de Estados Unidos tienen un segundo término, es el Trump Reloaded ahora, que estamos viendo ahora, ya no tienen tanto la presión de una tercera reelección, y entonces es cuando buscan dejar un legado, por decirlo elegantemente, una huella en las relaciones internacionales. Y en el caso de Trump está tratando de recordar, y sus grandes desastres internacionales en su primer término no eran tan obvios y tan grandes como estos, como lo que está haciendo ahora. Yo creo que él ahora sí muy enfocado en esto, su guerra contra China, no tanto contra Rusia, sus peones en el ajedrez en Ucrania y en otros tableros, y de manera muy notable en América Latina. Y quiero regresar a Venezuela. ¿Quiénes son las figuras y los objetivos en este triángulo, digamos, de intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela, y que es un desastre porque repercute en todas las relaciones hemisféricas? El petróleo, apoderarse del petróleo, el instrumento es militar y es Pete Hegseth, el ministro de la guerra, ¿no? Tenemos a Marco Rubio, que tiene fijado el cambio de régimen en Caracas, porque tiene como objetivo final importantísimo para él un cambio de régimen en Cuba. Y tenemos a Stephen Miller, asesor de cuestiones migratorias, porque quiere deshacerse de todos los venezolanos que están en Estados Unidos. Porque también aquí engancha todo este análisis con el tema de las políticas migratorias. Y entonces ahí es donde también podemos ver de qué manera nos pega a los mexicanos. Y muy rapidito, ¿y por qué con México no se mete tan duro?
¿no? Y aquí hay también una serie de eventos bien interesantes en este ping-pong que hay permanentemente entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque también Trump ha tratado de abrir frentes conflictivos muy peligrosos con México, ¿no? Entonces, cuando equipara a las organizaciones del narcotráfico con organizaciones terroristas, es una amenaza muy, muy fuerte para México y Claudia Sheinbaum contesta siempre de una manera muy puntual: no aceptamos, no aceptamos, no aceptamos. La famosa cabeza fría no se engancha en el ring, en el pleito de callejero, pero tampoco cede en este término. Y a últimas fechas incluso hay 2 desarrollos interesantes, muy tenues todavía en temas de política exterior, en los cuales México está regresando a estos viejos recursos de la vieja escuela diplomática mexicana. En el caso del Medio Oriente, de Palestina y Gaza, ha adelantado un tema de hay que negociar, hay que abrir, hay que dialogar. Y en el caso de Venezuela, también en una de las conferencias mañaneras, fue solamente una declaración, pero también vuelve a poner en la mesa el tema de una salida negociada al conflicto en curso, digamos, ¿no? Claro, yo me hago ilusiones de que ojalá así fuera, ¿no? Lo que pasa es que en la Cancillería habría que tener mucha más claridad sobre eso y habría que tener la ilusión, quizás, esperanza de que, porque estas salidas negociadas, estos espacios de diálogo, requieren tejer muy fino y mucho, muy abajo, ¿no? Requieren una serie de acciones de entablar acuerdos, de negociar, de diálogo, que no son visibles hasta muchos años después. Y yo no sé si están ocurriendo, porque en la Cancillería hay un vacío, querramos o no. Bueno, hay un montón de temas que has puesto en la mesa y yo me quiero quedar con uno de los que dijiste, el tema aquel de las armas de destrucción masiva en Irak, que ahora se repiten con las armas de destrucción masiva, el fentanilo. Tampoco es que se vea mucha creatividad en la estrategia, a lo mejor más sofisticación en las herramientas, pero poca creatividad en la estrategia de intervención, Federico. Lo que dijo Blanche es claro. Esta versión de la derecha estadounidense es mucho más grosera y burda que antes. Incluso en el documento de seguridad nacional claramente dicen que deberíamos dejar de preocuparnos de ser los hegemones de todo el mundo, que era la única cosa que más o menos hacía aceptable la amarga píldora. O sea, ellos decían que defendían democracia y derechos humanos. Lo hacían terriblemente mal y lleno de contradicciones, pero por lo menos lo decían. Y aquí lo que estás viendo en realidad es mucha más rudeza. Vuelvo a decir otro detalle: rudeza incluida la familia propia. Hay por lo menos 4 estados de la Unión Americana que fueron amenazados de ser invadidos por la Guardia Nacional Federalizada de Trump. Los 4 demócratas. Y Trump está preparando un fraude electoral, tratando de que las legislaturas de los estados cambien el mapa electoral, los distritos, para que los republicanos trumpistas ganen. En otras palabras, lo rudo y lo burdo incluye la parte interna. Y ahora, el problema de la legacy, la huella que quiere dejar Trump, que efectivamente no creo que vaya a tener un tercer periodo, porque hay quienes están promoviendo eso, pero no se ve dónde pueda conseguir los votos para eso, ni el tiempo, porque en Estados Unidos se tarda mucho una reforma constitucional en dar la vuelta a los 50 estados. Pero el único problema es que la huella que está dejando tiene nombres y apellidos: Hegseth, Rubio, Miller. Si uno quiere imaginarse algo peor, es esos 3 nombres, cualquiera.
Ahora, O los tres juntos, porque es una estructura. es una estructura y Cristi, no, ahora les voy a poner, creo que ustedes, algunos ya vieron un video que estoy encantada yo con esa cuenta de TikTok, pero ahora la vamos a poner. Antes, a ver si podemos poner acá el video de una compañera, de una joven que pues hizo su reclamo en Twitter o en TikTok. Ahí está. Sin ofender, porque me están diciendo Pocha y Chaira y Sara Dios cuántas cosas me están diciendo. Entonces mi única pregunta es, para aprender, ¿verdad? Porque dicen, no, edúcate. Ok, pues me voy a educar. Entonces, antes de que llegara AMLO y Claudia Sheinbaum, ¿me entienden? O sea, antes de eso, México estaba mejor. Es a lo que me están diciendo. Entonces, México estaba mejor, había menos gente en pobreza, no había narcogobierno para nada. Como el petróleo, el oro, todo estaba controlado por México y hacía el dinero México. Entonces México tenía muchos trabajos y tenía muchas universidades y mucha gente iba a la universidad y tenían becas y salía la gente de pobreza en México justo porque México estaba tan bien. Todos los presidentes y todo el gobierno estaba súper chido y ayudaban a los pobres. O sea, para allá iba. No se compraban televisiones y hacían desmadre y no. O sea, nadie era corrupto del gobierno y todo estaba bien. Porque dicen, ay, no entiendo cómo los mexicoestadounidenses no saben que está chingado ahora y que estaba mejor antes. Y digo yo, ¿no será que es porque nuestros padres tuvieron que irse de donde eran, irse de donde estaba su familia, abandonar todo para venir a buscar pinche comida para comer? Tenían hambre, eran pobres, somos de pueblos, somos de ranchos, vinieron para acá buscando para poder darle a su familia algo. Y por eso nacimos acá, desafortunadamente. Acá nacimos. Y ahora se enojan con uno y dicen que no soy mexicana, que porque yo nací acá. Pero yo no pedí nacer acá. Eso solamente pasó justo porque el gobierno de antes nos tenía muriéndonos de hambre y ahora se tuvieron que venir para acá y ahora estamos defendiendo porque Estados Unidos está haciendo la misma cosa. Entonces estamos diciendo, hey, escúchennos. Acá ganó el partido de la derecha y nos está yendo para la chingada. No hagan eso otra vez, por favor, ayuden a su prójimo. Y según, muy católicos. Bueno, pues ahí está Snow Da Product, una rapera mexicoamericana que incluso creo que acaba de sacar una canción con este tema y que básicamente, yo digo, recupera el sentido común de un montón de gente que en su casa dice, bueno, a ver, no me salen las cuentas, o sea, tampoco el cuentito que me están contando me queda muy claro porque yo estoy viendo la otra cara de la moneda. María, ¿cómo leemos esto? Mira, Dani, yo quiero regresar a dos cosas. Hoy por hoy, México le ha copiado el sistema político y me parece que en muchos sentidos le ha copiado las aspiraciones a los Estados Unidos. Es importante decir que hoy mucha gente en Estados Unidos le está costando la cena de Navidad y de Año Nuevo el 25% más cara que el año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Que este gobierno que les prometía de multimillonarios de ser... si los poníamos en el poder, convertirnos a todos en millonarios, realmente les ha fracasado y nos ha demostrado que realmente no funciona así. ¿Qué es lo que pasa, Dani? Y qué bueno que pones el video de esta chica, es que lo que hoy sucede en América Latina, hoy sabemos que la construcción que se hace de nuestros países es propaganda política de los Estados Unidos. Cuando un país no le conviene, no le gusta o no le cede sus recursos naturales, como ha sido el caso de Venezuela u Honduras, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Construye toda una narrativa política para demostrar que lo que sucede en esos países es desestabilización y caos. Yo en el caso de Venezuela lo he defendido, me parece que es un gobierno que sí tiene toda la legitimidad y que tiene toda una serie de elementos, Dani. Por un lado, tenemos un presidente pueblo, veíamos ayer, mientras Donald Trump estaba con Netanyahu, que ha matado a 70,000 personas en Palestina, así diciendo, he destruido embarcaciones en Venezuela, lo que veíamos es a Nicolás Maduro apostándole al proyecto comunal frente a un ministro que es campesino y frente a una viceministra muy joven, Albaniz Montilla y Ángel Sánchez Prado Sánchez. Y a mí lo que me impresiona es ese modelo de Estado, que es mientras ponemos secretarios de Estado multimillonarios, que es el caso de Estados Unidos, porque este es el Estado que más secretarios de Estado tenemos multimillonarios y billonarios en este momento. Históricamente eso ganó Estados Unidos. Tenemos otro modelo de Estado donde la base popular se encuentra gobernando. Entonces,
qué bueno que esta chica, y yo creo que en el caso de México lo tendríamos que estar recordando constantemente, contra qué estamos luchando. Y yo les decía la semana pasada, ¿a favor de qué y en contra de qué? Y yo creo que ya es un buen momento, me parece que la derecha nunca duda en llamarnos comunistas, socialistas, los chairos, nos ponen motes, pero tendríamos que empezar a llamar a estos gobiernos como fascistas y antidemocráticos, Dani. Hay encuestas periodísticas que demuestran que los países que se llaman más democráticos y que llaman a otros, es el caso de Estados Unidos, son súper antidemocráticos. Yo les decía, lo que hoy sucede en Venezuela es una democracia participativa, donde la gente está decidiendo el futuro político. A mí, y lo sigo sosteniendo, el proyecto comunal me parece que es una de las grandes referencias para América Latina, es una gran referencia para México y sobre todo que es una gran referencia para lo que nos puede pasar a nosotros en México, ¿no? Que es, tenemos que seguirle apostando a la organización de las bases, tenemos que seguir pensando en cómo hacer que los procesos democráticos lleguen y que todos podamos decidir, porque si nos imponen, y algo que me está pasando, Dani, es nos han impuesto cómo hacer las elecciones y nos hacen creer que llevar a poner nuestra papeleta eso es democracia, y la democracia es más que ir a llevar una papeleta cada 4 o 6 años. Me parece que el proceso democrático es un proceso que tendríamos que empezarnos a cuestionar, y en el caso de Honduras yo no veo a la gente atacándose en este momento. Hay más de 5,000 actas con inconsistencias. Se liberó un presidente. Abiertamente Estados Unidos dijo, si gana Nasri Asfura, yo libero al presidente que tengo aquí. Me parece que si no vemos que Estados Unidos intervino en la democracia hondureña para que Rexy Moncada perdiera la elección una candidata de izquierda, y que lo ha estado replicando en América Latina y que no tiene miedo de decirlo abiertamente, estaríamos perdiendo de perspectiva lo que realmente ha estado haciendo Estados Unidos en América Latina, que es un liderazgo intervencionista a nuestras democracias, Dani, y que hay que empezarlo a llamar así, un fascismo que se está construyendo sobre la base de interrupciones en nuestros procesos democráticos, que, insisto, no solamente tiene que ver con que se metan en las votaciones, sino que no nos deja elegir el modelo de Estado que se está construyendo en cada uno de nuestros países en América Latina, y me parece que en Medio Oriente, y me parece que en África, y que la apuesta sí va para ciertas regiones por recursos naturales. Fíjate que ahorita que decías esto me estaba acordando que hace no mucho, un par de años, un ex un funcionario de la CEPAL, que no es mexicano, me decía, es que me dicen chairo y yo no sé qué es chairo, pero pues, ¿qué es? Me decía, yo les preguntaba, ¿qué es chairo? Si es lo contrario de facho, entonces sí soy chairo. Y eso me da mucha risa, porque claro, eran los términos de acá, de México, que también decía ahorita la rapera, ¿no? Chairo, y de pronto, antes chairo era medio hippie, ahora chairo es pro AMLO. No, uno no termina de entender. Yo me pregunto, ¿y chairo es Marcelo Ebrard? ¿O cuál es la definición de chairo? ¿No? Pero bueno, él lo entendió muy claramente. Uno es chairo y el otro es facho. Y entonces, pues mejor decía, yo soy chairo. Vamos a ver también la otra imagen que creo que define el año de Estados Unidos. A ver si tenemos ahí con Epstein. Bueno, pues ahí está, ¿no? El señor Epstein, que ha estado, y cada vez que sale un poquito algo de los archivos de Epstein, ¡pum!, sale una redada espectacular en Los Ángeles, en Chicago, una lancha más en el Caribe, pero no se ha podido zafar del tema, porque ha estado desde el inicio hasta el final del año. Eso también nos ha acompañado todo el año. Los archivos de Epstein, sus fotos, lo último que supimos es que había ya también imágenes borradas de Trump con algunas chicas, le estaban los mails. Es la otra terrible imagen para documentar nuestro optimismo de este 2025. Blanche, querida, ¿qué nos dice en la historia el caso de Epstein y todas sus múltiples relaciones poderosas? Así, para empezar por la conclusión, yo diría que ahí lo que no está funcionando, lo que queda, digamos, transparente en toda esta historia, es que en Estados Unidos no hay un sistema judicial que funcione.
yo creo que a estas alturas ya no haría, que sí es cierto que hay muchas partes censuradas, que ya borraron muchas fotos, no importa, con lo que está ya bastaría para iniciar un proceso en contra del presidente de Estados Unidos y en contra de muchas figuras de esta clase política, económica, financiera de Estados Unidos. Y eso es lo que no ha sucedido y yo creo que tampoco va a suceder. Yo creo que como cortina de humo ya tampoco les está funcionando, ¿no? Porque unos se escandalizan y a los otros les parece como la cotidianidad, ¿no? Aquí lo que me intriga es faltan 3 años para el trumpismo, ¿no? Que también esa es la ventana de tiempo que tienen para lograr el cambio de régimen en Venezuela. No se pueden tardar más, porque tampoco Corina Machado, que a mí es una figura que verdaderamente me obsesiona y me alucina, porque es mucho más eficaz que todos los demás instrumentos de la derecha venezolana que han tenido hasta ahorita en la oposición. Pero volviendo al tema de Trump, me intriga saber si esto erosiona o no el apoyo del movimiento MAGA. Sí, de verdad, porque nos sorprendió muchísimo a todos que tuviera todavía tanto músculo, es más, y más músculo que en la primera elección de Trump, en esta segunda elección. Pero también el proyecto de MAGA cada vez es más descarnado y lo demuestran los archivos Epstein. Trump maneja un discurso religioso, pero por otra parte no tiene absolutamente ninguna moral, es un ser inmoral en todos los sentidos, y eso está público y fotografiado y con video. ¿Eso erosiona o no? Estos crecimientos como el Charlie Kirk y estos otros fenómenos como enraizó y está creciendo a ojos vistas, todo este otro pensamiento de la extrema derecha fundamentalista, porque es un tipo de fundamentalismo también súper peligroso, ¿tiene un futuro? ¿Va a crecer más en el futuro toda esta filosofía? ¿O tienen fecha de caducidad también, no? A mí me intriga muchísimo todo ese fenómeno. Yo quería agregar un poquito, si se vale el debate, con María sobre el tema de la legitimidad de ciertos gobiernos de izquierda, en particular, ¿es democrático o no es democrático el modelo venezolano? Nicolás Maduro ganó las elecciones, esas elecciones no tienen que ser como Occidente. Mira, lo malo y lo bueno de ser vieja también es que ya vimos muchas cosas, pasaron muchas cosas. Y yo siempre me haré la autocrítica de no haber visto a tiempo y de haber justificado siempre en el sandinismo primera etapa, periodo revolucionario, estas actitudes corruptas como después salió públicamente la piñata, o como también las actitudes antidemocráticas del propio Frente Sandinista, que después se renovó y no se pudo, y finalmente hoy están todos perseguidos en el exilio o muertos. De ese viejo sandinismo en el que creímos, por el que defendimos en otra generación, queda un señor, que es Daniel Ortega. Todos los demás están fuera, satanizados, ¿no? Y es el mismo recurso que utilizó Daniel Ortega, que utilizó Nicolás Maduro, no autorizar la participación de la oposición en las elecciones, ¿no? ¿Cuántas veces rechazaron la candidatura de esta señora Corina Machado? 8 millones de personas en el exilio, migrantes
que han tenido que salir de Venezuela porque el país ya no tiene dónde darles una forma de vida a 8 millones de venezolanos. A mí me habla también de un desastre interno, del modelo socialista, comunitario y tal de Venezuela. No, ahí hay un tema que tiene que ver con lo de los migrantes, que es como un tema, ¿no?, que tiene que ver también con las medidas económicas, y esas me tocó a mí verlas. Y el otro es el asunto de eso, de si algunos personajes, yo me pregunto si María Corina Machado debería estar no solo no en las boletas, sino en la cárcel, ¿no? Y eso lo pienso también de dirigentes de acá, ¿no? Expresidentes que si de pronto me dicen, bueno, alguien de ellos que se quiere postular, García Luna puede ir a ser, o sea, es libre de ser candidato o debe estar en la cárcel como está, ¿no? Ese es el tipo de cosas que nos dan para muchas otras mesas. Para muchas otras mesas, porque volvemos y a mí una cosa que sí me acobia, y además suscribo también lo que dices de Nicaragua, el sandinismo, pero una de las cosas que me preocupa mucho es que tenemos a veces nosotros mismos también distintos dobles raseros, y vuelvo al sistema de Estados Unidos. Trump no solo no solo es presidente que tenía órdenes, o sea, con procesos abiertos. Fue absuelto del intento de golpe. Fue absuelto de Epstein. O sea, y ahora además demandó el presidente de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos por los daños morales o los daños, perjuicios que le provocó el juicio en su contra por lo del golpe. Pues no debería ser presidente y estar haciendo daño a todos los demás países y bombardeando, debería estar en la cárcel, eso digo yo, abogado. A ver, el problema es que Estados Unidos es la república más vieja. Y se supone que es el modelo democrático que nos han enseñado que hay que seguir. La idea original de 1788 era muy bonita y muchos la imitamos. Y yo creo que hicimos bien. Ahí sí yo soy federalista del 1824. Pero el problema es que la admiración a las élites criollas latinoamericanas nos cegó para no ver los defectos. Por ejemplo, realmente Estados Unidos no tiene un poder judicial fuerte. Sí lo estamos viendo, lo que acabas de decir. Pero también sí está condenado precisamente por eso está haciendo la demanda de daño moral. Pero cuando llegó el momento de la sentencia, como él ya estaba electo, el juez dice es culpable, pero en vista de que tiene un cargo electo, entonces lo suelta. O sea, sí es culpable, pero no hay sentencia. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en el siglo XVIII. El rey no puede cometer delitos. Y como esa es la figura monárquica, entonces lo absolven de automático. Ahora, un detalle. El fascismo no es la derecha tradicional. Es una cosa bien importante de recordar. El fascismo es una enfermedad de una derecha débil que se enfrenta a movimientos populares, a alternativas de organización económica, y se espantan mucho. Y precisamente por eso es tan grosero y burdo. Entonces sí, hay elementos fascistas fuertes en lo que está ocurriendo ahorita, pero tenemos que estar muy claros de dónde viene ese discurso. Viene de la debilidad, precisamente. Y en todos lados están haciendo el trabajo. La compañera ya dijo en el video que vimos, pues a mí me decían Chaira, pero ahora ya estoy entendiendo que lo que pasó antes pues no era el paraíso, por lo tanto me están engañando. Y por ahí andan en el mismo TikTok dando la vuelta videitos donde chavos entre 20 y 25 años que andan de tiktokeros le preguntan a otros al estilo de Charlie Kirk, pero en la izquierda. Van, se entrevistan en universidades y le preguntan, bueno, ¿y cómo ves lo de las tarifas? Y los dicen, qué bueno que paguen los chinos. Y de repente los chavos dicen, no, es que no lo pagan los chinos, lo paga el empresario americano que compra las cosas en China. Y el otro, el trumpista, se queda, no, ¿cómo va a ser posible? Y cuando se los explican, se cae el asunto. Y esa es la otra cuestión. El fascismo no solamente se combate con
esa, en el sentido de que hay cosas que no tenemos que discutir. Los derechos humanos son el fondo y el fundamento de todo, por ejemplo. Pero también hay que hacerlo con argumentos, porque ellos viven del miedo. Y esa es la conexión con el otro tema que teníamos, que era las batallas mediáticas. Ingrid Urgelles lo dijo clarito aquí en este espacio respecto de la elección chilena. Chile tiene una situación de seguridad pública más o menos aceptable y sin embargo, si ves lo que decía la derecha en la campaña electoral, era un desastre en términos de seguridad. Entonces es una batalla mediática, eso no es verdadero. E igual que los chavos de Estados Unidos le están diciendo, oye, quien va a pagar las tarifas eres tú, porque eres el último consumidor. Acá hay que hacer la contracampaña. Y ahí ya no lo discutieron en el espacio bien, pero la virtud mexicana es que sí hubo un cambio chiquito, no el que todos deseamos, en medios de comunicación. Entonces hay manera de hacer la contra. Esa es una de las virtudes que sí tenía y sigue teniendo el régimen bolivariano en Venezuela. Ahora, la última cosa que yo quisiera decir, al final de la historia, si el fascismo está triunfando en Estados Unidos y empiezan a tener estos desplantes burdos en contra de América Latina, tarde o temprano no vamos a tener ya que discutir si un régimen en América Latina es o no es democrático, sino tenemos que discutir en términos geopolíticos. ¿Le conviene o no le conviene a México que Estados Unidos controle el petróleo venezolano de manera directa? Ojo, No, por supuesto que no. No nos conviene. Yo también me espanté. No. Ojo, pero a mí lo que me espanta es que nos espantemos. Hay que poner en la mesa el debate y decir cuáles son nuestros intereses nacionales. Y no necesariamente van a coincidir con la lucha democrática. Lo dije la semana pasada. Roosevelt, el bueno, tenía una frase horrible sobre Somoza. Es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Ojalá México pudiera mantener sus intereses geopolíticos sin hijos de perra. Esa es una muy buena política. Pero en caso necesario hay que ser rudos. Y ahí, detalle, que ese es otro tema. Yo coincido con Blanche, la Cancillería mexicana no está dando el ancho para nada de lo nuevo que está pasando. No, y muchas cosas, o sea, los medios tampoco quizá. Acá tenemos a estos personajes tan lindos, Lili Telles, Salinas Pliego, Javier Negre, y que hemos visto una cantidad de dinero y luego hemos ido analizando las guerras por las plataformas, por la Warner Bros, por Paramount, por TikTok. O sea, realmente los millonarios del planeta y los otros millonarios que no son millonarios, invierten mucho dinero en controlar los relatos. Y a veces ni siquiera nos dimensionamos la cantidad de recursos que están invertidos en eso, ¿no? Y entonces ahí es donde va la otra cosa que ya se nos está acabando el tiempo, pero que quisiera tener también posibilidades de abortar. Vamos a poner ahí un video que no le va a gustar a Blanche, pero que yo estoy fascinada con esta cuenta de TikTok. Ya me chuté todos los capítulos. Tú también, ¿verdad? ¿Cuál es? Una de unos animes que están contando desde Venezuela otra realidad. Además es un joven de otra generación, por supuesto, que cuenta como en anime la historia. No sé, creo que teníamos la del cuento de Navidad. ¡Rubio! No. Ya va a terminar el 2025 y ningún plan funcionó. ¡Todo es tu culpa! ¿Mi culpa? Te recuerdo que fuiste tú quien abrió la boca para decir mentiras sin tener un plan. ¿Y ahora qué haces? Digamos que es para el próximo año. Así la gente estará distraída y no se notará nuestro fracaso. Amigo, ¿ya te enteraste? Nicolás saldrá del poder antes de que termine el año. Sí, así escuché. Y las extracciones también ocurrirán antes de finalizar el 2025. Claro que todo eso pasará. Maricori nos lo prometió. Ella nunca nos mentiría. Ya no falta nada para finalizar el 2025. Fue un año de victoria, sobre todo del poder popular. ¿Y cuáles son tus deseos para el próximo año, Yanekei? Yo solo quisiera que a algunas personas les desaparezca el odio en su corazón y puedan ser felices. Es un deseo muy bonito, Yanekei. Señora Maricori, ¿qué nos puede decir de la salida de Nicolás? ¿Dijo que sería este año? Bueno, lo dejé
dejaremos para el año que viene. En este momento, ay, me duele la espalda. Estas son las declaraciones de Maricori. Entonces todo fue una farsa. Eso quiere decir que caímos en sus mentiras. No puede ser. Confiamos en Maricori y resultó que nos engañó todo este tiempo. ¡Qué dolor tan grande! Nos ilusionó y jugó con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí lamentándonos? No. Si esa mujer nos engañó, solo nos queda Trabajar una cosa. en sana paz, como venezolanos que somos. Hola, Janet y Nico. Queríamos decir que lamentamos mucho no haberles creído antes. Nosotros también queremos vivir en paz. No se preocupe, no guarde ningún resentimiento. Así es. Todos podemos ser parte de la paz, juntos como venezolanos que somos. ¡Tengo una idea! ¿Y si hacemos una gran fiesta de fin de año, todos juntos, invitamos a todo el mundo? Eso me parece una excelente idea, Yanekei. Y ya sé en dónde podemos hacerla. Suena el 4 en la ventana, huele a arepa y a pan. Se ilumina la montaña, la esperanza se hace pan. Venezuela. Sí, porque este no, o sea, este es parte de la serie, pero no es el que les quería enseñar. Al final lo que hace este joven, rin, tin, tin, es hacer una serie. Ya hizo los cuentos de Navidad con Trump y ya hizo esta serie de anime en la que va contando su otra versión con un lenguaje evidentemente que es para otro sector de la población que utiliza mucho este binarismo quizá de buenos y malos de los cómics o de los animes, para que no me regañe aquí nadie. Pero el que les quería poner era uno en el que Donald Trump, o sea, porque en este está muy enfocado en María Corina y el fin de año, pero más bien el que me interesaba era el de Donald Trump y en el que salen los personajes que decían los Marco Rubio y no el otro, ¿cómo se llama? Miller, ¿no? Y Trump. Y entonces ese me parecía muy adecuado porque los habían mencionado aquí como ese trío dinámico. Parece el Lex Luthor. Y luego aquí en este, no sé cómo los hacen con inteligencia artificial y de pronto era un Trump bastante favorecido, ¿no? Yo decía, no está tan así, no sale tan en realidad como es. Pero si no lo encontramos, ya con eso nos vamos, porque si no, se nos va a ir el tiempo. ¿Sí lo encontramos o no lo encontramos? Sí, pero lo estoy subiendo. ¿Lo encontramos? Sí, lo encontramos y lo subimos. Y ahorita lo vemos. Oye, pero a mí sí me gustan esos animes. No, pero el tema es que en este binarismo bueno y malo, evidentemente Maduro es muy, muy, muy bueno en ese, y que eso puede ser también un problema. Y Maricori es muy buenísima. Muy mala. Pero a mí sí me llega a inquietar que nos cae tan mal Maricori, que no estamos viendo lo que realmente está representando para muchos venezolanos. Pues hasta donde yo sé, pero no es para tantísimos, para muchos que están fuera de Venezuela, pero no para los que están en Venezuela. Y ese es un tema. ¿Cómo sabemos? Pues porque hemos ido, ¿no? Básicamente. O sea, es que es eso, uno va, hablas, ¿no? Van, Ingrid acaba de estar ahí este año, yo estuve el año pasado, tú has estado, creo, ahí, ¿no? Y entonces, ahí vas viendo que pues no, o sea, es como cuando aquí dices, pues sí, si Felipe Calderón habla fuera de México, pues seguramente pensarán que hay un gran movimiento en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Llegas aquí, ves las marchas del 15 de noviembre y la que sigue y dices, no es así, ¿no? Aunque fuera, de pronto parezca que sí, pero ahí no es así. Vamos a verlo. Ahora sí creo que está el de Donald Trump. Ese es para cerrar el año, nuestro regalo de año. Me encanta ese rintintín. Hola, Narco Rubio. ¿Trabajando duro? Señor Miller, qué bueno que está aquí. Necesito que me ayude a controlar a Trump. Ya que usted es el subjefe de gabinete, juntos podremos manejarlo a nuestro antojo. Suena como un plan divertido. La verdad, hay algo que siempre he querido. Siempre he dicho que los americanos somos los únicos que debemos gozar de nuestro país. Y no voy a descansar hasta lograrlo. Muy bien. Entonces tú y yo nos entendemos muy bien. Entonces, empecemos. Señor, tenemos un problema. Y es el exceso de personas que no son ciudadanos americanos. ¿Qué le parece si regulamos eso? Le aseguro que tendrá la victoria, será alabado por todos. Si usted quiere, yo mismo me puedo encargar de eso. ¿Tú crees que funcionará? Estoy convencido. Bien. Pronto esta nación tendrá un nuevo comienzo. Lo que viene nadie lo podrá detener. Y yo estaré allí para verlo. Disfruten mientras puedan. Pronto no tendrán la misma suerte de caminar por aquí de nuevo. ¡Si se te cae la arepa! Oye,
Oye, mira. Noticia de última hora. Se informa que el gobierno ha decidido revocar el estatus de protección temporal o TPS a todos los residentes extranjeros como parte de un nuevo sistema migratorio. Mi plan es un éxito. Pronto todos estarán fuera. Miller, ¿cómo va el plan que me mencionaste? Perfecto, señor. Solo hace falta aplicar un poco de presión. ¿Qué le parece si ordenamos unas redadas en las calles? Así nos deshacemos de todos. ¡No me sueltes! ¡Mamá! ¡Mamá! No. ¡Suéltame! ¡Es mi hija! ¡Fuerza! ¡Ya! ¡Manos arriba! ¡Despacio! ¡Gírate! ¡Por favor! ¡Mi niña! ¡Papá! ¡Avanza el vehículo! ¡No se los lleven! Puerta cerrada. Muy bien, Miller. Excelente trabajo implementando la política migratoria en la Casa Blanca. Sabía que una mente tan retorcida como la tuya podría hacerlo. Eso fue fácil. Trump es manipulable. Ahora solo me falta una cosa por hacer. Señor, creo que usted debe aumentar la presión en el Caribe. Todo lo que está ahí es suyo y debe recuperarlo. Este es el post de X que debe publicar. Con esto, todas las riquezas de Venezuela serán suyas. Solo necesita un clic. Bueno, ese tampoco era, porque pero por lo visto ya Arturo ya se volvió también muy fan y ya ha visto muchos, porque el que teníamos era uno en el que Trump dice, yo soy el dueño del mundo y yo quiero todo y todo y todo, y están ahí los dos peleando, Marco Rubio y Miller, y bueno, pues es el clan maléfico. Antes de pasar a una super ronda de muy cortita, nada más te quería preguntar sobre al final de cuentas, lo que nos cuentan en esta otra narrativa, pues es esto, las redadas, en este caso las redadas, en otros lo del Caribe, pero es una cosa que no nos estamos viendo en las portadas de los medios todos los días, claro, ¿no? Y nosotros aquí hacemos la revisión de los portadas de los medios y eso sí que no está, pero sí está corriendo en otros circuitos. En este caso es TikTok, que yo no le entiendo mucho, pero entro a ver la serie de Tintín. Sí, pues justo, Dani, yo te decía, Google, YouTube, estas nuevas plataformas, Facebook, lo que necesitan es polarizarnos, ¿no? Para que nosotros interactuemos y obviamente se viralicen ciertos contenidos. Pero algo que me parece que es muy interesante es que normalmente los medios de comunicación nos presentaban solamente una narrativa histórica. Por supuesto, quienes escribían la historia siempre han sido los ricos, ¿no? En esa narrativa histórica, nosotros creo que con esto de las redes sociales ha permitido que ya lo que no nos parece podamos hacerlo unánime y que lo podamos presentar y que, claro, ya decíamos hace unas semanas, Estados Unidos sí nos hizo un gran favor porque parecía que todo el rato nos repitió el discurso de la democracia, la democracia, la democracia en Venezuela, luego el autoritarismo y luego el narcoestado. Y finalmente la gente dijo, oye, ya no te creo, ¿no? No estás haciendo, ni te interesa la democracia, ni el narcoestado, nada. Lo que te interesa, ya lo dijiste en un tweet, te interesa el petróleo. Y lo decíamos, es muy grave en este sentido, Dani, porque decir que le interesa el petróleo de Venezuela siendo un recurso mineral nacionalizado nos pone al resto de los países en la fila que nacionalizamos los petróleos diciendo, híjole, pues a ver a qué horas a este loco se le ocurre decir que el petróleo mexicano también es de él, ¿no? Entonces, este debate de categorías de qué significa inversión, qué significa ser propietario de una cosa que los estados estamos diciendo, los recursos naturales nos pertenecen, las podemos dar a través de las redes sociales. Y yo creo, Dani, que hoy lo que sucede en las plataformas digitales es que nos podemos disputar lo que estamos construyendo como país y lo que queremos que conozcan sobre nuestros países. Lo mencionabas muy bien con el caso de María Corina, ¿no? Imagínense que Sandra Cuevas, esta alcaldesa que ahora no sabemos dónde está, si está prófuga después de tener tantos... Pero dejó a Alessandra Rojo de la... Nos dejó a Alessandra Rojo. Que ellas tienen también ellas tienen los medios de comunicación y de hecho es que se juntan. Estos se juntan en algún momento, lo vimos con Kast, se juntó con Vox en el 2019 y ellos se ponen de acuerdo hasta cómo financiarse. Entonces, ¿qué está pasando? Ellos saben que las redes sociales ahora actualmente es un buen mecanismo para apostarle, para ganar gobiernos y claro, si pones a alguien que te va a dar y te va a beneficiar con contratos, es una buena inversión, ¿no? Pagarle la campaña política a alguien. Entonces, el ejemplo es de Kast y les digo, y se reunió en 2019 con Vox y no hay que perderlo de perspectiva. Entonces, esta batalla que estamos dando en este momento, Dani, con los medios de comunicaciones, también para mostrar nuestros puntos de vista de qué está sucediendo en nuestros estados y sostengo que tenemos derecho a construir el estado que nosotros queremos y que eso es democracia y que disputarnos la narrativa es
para no permitir que exista solamente una explicación de lo que ha estado pasando. Porque si dejamos eso, bueno, pues Salinas Pliego diría que Felipe Calderón y Peña Nieto fueron excelentes presidentes, pero tendríamos que mencionar todas las matanzas, los crímenes que cometieron de Estado, todos los desfalcos de dinero que cometieron. Entonces, por eso creo que hoy, aunque las redes sociales, yo tampoco entiendo TikTok, es difícil, es la tenemos red que dar más la difícil batalla para en mí eso también. Bueno, pues ya se nos cierran, se nos acaba el año, ya estamos pasados, como siempre, nos alargamos porque son temas bien interesantes que además nos da para muchos temas, la discusión, democracias, los sistemas políticos, socialismos y demás, pero se nos acabó ya el año. Entonces, les quiero pedir una reflexión de 30 segundos, antes de que me regañen, de lo que... No sé, a lo que le estaba preguntando a todos, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería la uva para el año 2026? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza para el próximo año, Blanche? A mí me gustaría ver que dentro de la izquierda tuviéramos la capacidad de dar una respuesta más inteligente, más pensada, más crítica y autocrítica, ¿no? Si nos atrevemos como chairos que somos, nos atrevemos a criticar a la cuarta T, no nos encajonen en el progre buena ondita. A mí no me molesta ese término porque soy progresista y creo ser buena onda, pero ya sé que lleva ahí una cola de desprecio hacia nosotros. 2, yo retomaría este concepto de Noam Chomsky de la fabricación del consenso, que eso es una cosa que, como les decía, domina desde hace décadas, siglos, y tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los elementos, y que no solamente son las redes sociales o los medios de comunicación, es toda la industria del entretenimiento también, la que condiciona estas formas de pensamiento que hacen que veamos a los líderes como Trump, como Cast, como etcétera, como modelo, como Marie Curie, como modelos a seguir, como salvadores de la democracia. Y como por último en este tema, un pequeño homenaje para leer El Pato Donald, que tanto impactó en ciertas infancias, no solo estadounidenses, y el querido Matelar, ¿sí se llamaba Matelar? Que murió hace poco, y que yo creo que hay que retomar estas lecciones de estos pensadores de hace décadas sobre qué es lo que nos está condicionando el pensamiento hoy en día. Justo hoy el tema nos ha cruzado por un artículo estupendo de Leonardo Toledo que habla de cómo leer al Pato Donald del Pato Donald a Instagram, hablando y retoma eso. Es muy buen artículo, muy recomendable. Federico. Yo iría con un detalle. Hace mucho tiempo, creo que por 2006, o tal vez 2005, Andrés Manuel le dio, siendo jefe de gobierno o ya candidato, una entrevista a alguien que no me acuerdo quién. Pero cuando tocaron el punto de la seguridad pública, Andrés dijo que el problema ahí era pelear contra la percepción. Que incluso haciendo todas las cosas bien y mejorando los índices, de todas maneras la percepción iba a seguir siendo distinta. Y Michael Moore, ese es uno de los temas de Bowling for Columbine. O sea, no importa que las cosas vayan bien o vayan mal, lo que importa es el discurso mediático. Y en ese sentido, ojo, sí hay que hacer la autocrítica de izquierda, pero tenemos que ser muchísimo más eficaces en ir destruyendo las mentiras de la derecha. O sea, hay que entrarle muy duro. Y es una cosa rara, porque por un lado uno tiene que ser crítico y estar listo para también decirle a las compañeras y compañeros del lado izquierdo, eso está mal, tengamos cuidado. Pero decirle a la derecha, eso que acabas de decir es falso. Porque de otra manera vamos a perder en la batalla. Y la percepción sí importa. Ahora, habrá que ver otras formas de percepción. Y de nuevo, lo dijimos aquí en alguna de las mesas, la existencia de algún tipo de movimiento popular siempre ayuda.
pero no es suficiente. Es más, si ustedes van ahorita a la prensa normal, incluso a la alternativa, pues teóricamente México también sigue siendo un campo de batalla sangriento, horripilante. Mi padre, que era tremendamente pesimista, diría pues que siempre lo ha sido. Era un poco cínico también. Pero la pregunta es, ¿qué tanto es la percepción? ¿Qué tanto es la realidad? ¿Y qué elementos de realidad tenemos para destruir las fake news? María, ¿con qué cerramos? ¿Cuál es tu buen deseo para el próximo año? Pues a mí me parece que ante estados totalitaristas, nacionalistas, autoritaristas y militaristas, nosotros nos toca seguir apostándole a la democracia popular y participativa desde las bases, a un internacionalismo, Dani, y a construir consensos. Me parece que el trabajo que tendremos para el siguiente año es seguirle apostando a la organización y a la lucha. Y es que no va a ser nuevo. Quienes creemos en un proyecto político diferente, estamos acostumbrados a luchar, luchar, luchar y mantenernos en la organización. Y creo que no hay que perder la esperanza en que tenemos que intentarlo y que la construcción de nuevos estados implica no perder la esperanza y no perder de perspectiva a favor de qué y en contra de qué, Dani. Con eso nos quedamos, porque creo que el tema central es cómo construir caminos para mantener la esperanza. Nos decía Luisa Cantú hace un rato que no nos quiten la posibilidad de seguir de la alegría, ¿no? Y de salir a enfrentar de la mejor forma posible a todas estas grupos que sí son muy poderosos. En realidad es que sí son muy poderosos y que están como, a ver si, bueno, ahí estaba en la mañana la imagen de Waldo Matus, una mano tremenda, la derecha sobre el planeta, sobre la América extendiéndose, y nos toca salir a defender los derechos ganados y que no nos quiten ese derecho a la esperanza. Ahí está, tentáculos de derecha, ¿no? Entonces, pues no hay que dejarlos. Básicamente, como por qué. Con eso nos despedimos. Muchas gracias a los tres por esta mesa, la última de este año. Nosotros nos vamos a ver hasta el próximo año. El próximo lunes regreso aquí con el Sinsonte. Es un tema que nos parece fundamental, el tema de los medios, el tema de los relatos, el tema de qué estamos contando, por qué y para quién. Así es que nos vamos rápidamente al comentario editorial. Disputar el relato es esta idea de esta editorial. La izquierda latinoamericana entendió antes que nadie que los medios son un arma peligrosa. Lo que no entendió es que si disputa el poder sin disputar el relato, la mentira emitida por las derechas será leída como una versión desde una ciudadanía que se opone a la versión oficial. Eso nos dice Leonardo Toledo en las páginas de Diario Red América Latina. Durante décadas, la práctica mediática de las izquierdas ha privilegiado la denuncia, la crítica, la pureza de la causa frente a gobiernos opacos, autoritarios, improvisados y llenos de contradicciones. Al ocupar posiciones de poder, los papeles parecen invertirse. La construcción de un relato mediático de las izquierdas que ocupan presidencias sigue sin lograr consolidarse. Frente a las obligaciones del ejercicio de gobierno que les limitan, terminan presentándose ante sus electores como gobernantes opacos, autoritarios, improvisados y llenos de contradicciones. Toledo analiza el Informe Nacional 2025, Consumo de Noticias y Evaluación de Periodismo en Chile, a propósito de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, y concluye que a nuestras izquierdas les hace falta atravesar burbujas, disputar algoritmos, construir relatos emocionales y sostenidos. La comunicación política no puede limitarse, dice, a la transmisión de datos, sino que necesita producir emociones. Los datos sin relato no convencen, dice Toledo. La verdad necesita forma, emoción, repetición y apropiación para existir en el espacio público. Gobernar desde la izquierda requiere entonces disputar la producción de sentido. Eso implica una profunda revisión de los modos y formas del periodismo, pero sobre todo implica abandonar el fetichismo de la comunicación pequeña y asumir y construir estructuras mediáticas híbridas que articulen medios comunitarios, medios públicos con plataformas de alcance nacional e internacional.
Implica ocupar medios comerciales con toda la intención de tensionarlos, consolidar vocerías, diversificar relatos y dejar de creer que una sola voz puede evitar una conversación fragmentada. La derecha ha entendido bien esto y ha invertido fortunas, verdaderas fortunas, para hacerse de medios y de comunicación y controlar estos relatos. Controlan los algoritmos, deciden qué vemos y qué leemos, en qué momento, sobre todo deciden qué es lo que no tenemos que ver ni leer y en qué momento no hacerlo. Deciden también a quién debemos odiar. Lo hacen mediante una estrategia que también nos ha contado Toledo en Diario Red, los Reichsbad. Lo podemos traducir como un anzuelo de furia o gancho de furia, y lo usan influencers y portales informativos de redes sociales con el objetivo de que interactuemos con sus publicaciones, eso que llaman engagement. Nuestros insultos, nuestras réplicas furiosas, nuestras discusiones acaloradas tratando de demostrar la falsedad alimentan a esa cosa llamada algoritmo, que interpreta toda esa actividad como este creador de contenido publica contenido relevante. A mayor engagement, los creadores ganan dinero. Y ganan dinero con la mentira, no por mentir, sino por hacernos enojar. No necesitan generar discursos de odio, sino un discurso que provoque odio. Las derechas matan, lo dijimos en el primer editorial con el que nació Diario Red América Latina, y lo dijimos también en la primera emisión del Sinsonte el pasado 6 de octubre. No importa dónde ni cuándo escuche usted esto, porque así ha sido siempre. El pensamiento político de derecha está intrínsecamente ligado a la guerra, al odio, al racismo y a todas las jerarquías sociales. Y para sostener su poder echan mano de herramientas probadas que han ido sofisticando en el tiempo. Sistemas políticos y jurídicos que reproducen privilegios, estructuras militares y paramilitares, medios y plataformas de comunicación que aniquilan reputaciones y cuentan historias que nunca ocurrieron. Por eso es tan importante arrebatarles el relato y la capacidad de abrir espacios para el pensamiento crítico. Por eso es necesario, urgente, en estos tiempos liminales de los que nos habla Álvaro García Linera, que sigamos aquí, dando las batallas contra los algoritmos y las mentiras. Feliz año. Nos vemos en 2026. Muchísimas gracias.